Hola, hola, buenos días a todos. Muchísimas gracias por seguirnos acompañando en el evento Comunidad AI Live, en el que, bueno, pues a lo largo de este día hemos aprendido de diferentes sesiones de inteligencia artificial, machine learning. Ahora nos acompaña Gastón Cruz, quien es Microsoft Data Platform MVP, también Microsoft NCT Certified Trainer, y nos trae un tema muy interesante: capacidades de inteligencia artificial en Power BI. Adelante, Gastón, muchísimas gracias por apoyarnos en este evento y pues mucho éxito en tu sesión. Gracias. Buenísimo, Luis. Espero se escuche bien por ahí. Buenos días, buenas tardes, buenas noches para todos los que estén desde el otro lado. Como siempre, un gusto poder sumarme a actividades de comunidad y gracias por la invitación de Luis. Entiendo que este tipo de eventos son sumamente importantes para difundir conocimientos, experiencias, proyectos. El día de hoy voy a estar tocando un tema bastante interesante en cuanto a funcionalidades de Power BI. Entonces, vamos avanzando. En primer lugar, bueno, gracias al apoyo de todas las empresas y sponsors que hacen este tipo de eventos posibles, porque sin ellos sería muy difícil poder organizarlos. Y me presento brevemente. Mi nombre, como dijo Luis, es Gastón Cruz. Soy un uruguayo más perdido por el mundo. Estoy viviendo en Bellevue, Seattle, Washington, Estados Unidos, hace ya 1 año y medio. Estoy trabajando como Solution Principal de la empresa Slalom, con sede en Estados Unidos, 35 oficinas, Canadá también, Inglaterra, Australia, y ahora alguna proyección por Japón también. Soy Microsoft Certified Trainer y bueno, me he desempeñado básicamente como arquitecto de soluciones de plataforma de datos en los últimos 15 años. Por ahí dejo también mi vínculo de Twitter, Gastón F. Cruz. Me pueden contactar por ahí en caso de que luego de la sesión tengan dudas adicionales en cuanto a la temática o en cuanto a implementación de estas funcionalidades que vamos a estar conversando el día de hoy. Me voy a centrar y justamente la idea de la charla de hoy voy a dividirla como en 2 espectros diferentes. Uno va a tener que ver con el servicio nube, con esta capacidad que tiene Power BI hoy en día de hacer extracción, transformación y carga de datos directamente en el servicio, y no tener que instalar ningún tipo de herramienta en mi computadora personal. Esta herramienta en Power BI se denomina Data Flows. Data Flows es básicamente un sistema que permite hacer ETLs en la nube. Tiene como engine el lenguaje Power Query, también llamado lenguaje M. 100% nube, o sea, yo puedo trabajar directamente en el servicio conectándome a la página app.powerbi.com. Después vamos a entrar en una demo en vivo directamente para ver esto funcionando. Y puedo básicamente realizar más de 300 tipos de transformaciones, ¿no? Desde separar datos, de transformar datos, de eliminar filas, todo el mashup que se denomina el masajeo de los datos, lo puedo hacer directamente en la nube sin tener que, nuevamente explico, no necesito ningún tipo de herramienta de escritorio. Esta herramienta Data Flows además se encuentra disponible y Microsoft le está dando una atención muy interesante en el sentido de que no solamente es una herramienta que se encuentra en Power BI, como podrán ver en esta PPT que estoy mostrando ahora, tenemos 2 pantallas, una que es de Power Apps y otra que es de Power BI. Incluso hoy en día tenemos más expansión todavía de Data Flows. Puedo generar este tipo de ETLs en Power Apps, en Power BI, en Data Factory, en Synapse. O sea, tenemos el mismo lenguaje Power Query distribuido en una suite de plataformas de datos Microsoft que no solamente tocan lo que es Power Platform en particular. Entonces, Data Flows, yo voy a entrar a tocar el tema directamente en el servicio nube de Power BI,
mostrándolo, me puedo conectar, y ese es el punto más interesante de esto, ¿no? Tengo entre 40 y 50 conectores a fuentes de datos, algunas que pueden ser on-premises, algunas que pueden ser nube. En el caso de que conectemos con una fuente on-premises, como podría ser un SQL Server o una base de datos de Oracle, por ejemplo, voy a necesitar un gateway. El gateway tiene como finalidad el refresco y la actualización periódica de la información, que puede ser todos los días, cada ciertas horas, pero la idea es que si contamos con datos on-premises, los vayamos actualizando en un agendamiento. Y así como Power BI, un punto muy interesante es la combinación de datos, o sea que yo si necesito combinar datos que provienen de un archivo JSON o que pueden provenir de una base de datos de MySQL o de SQL Server o de Redshift o de Oracle Database, yo puedo combinar los datos directamente en el servicio, en este Data Flows, extraer los datos, hacer carga de datos, hacer transformación de datos, y esto 100% en la nube. Como comentábamos anteriormente, Data Flows está disponible tanto en Power BI como en Power Apps, como en Customer Insights, como en el portal de Power Apps. Tenemos posibilidades de utilizar Data Flows directamente en Power Automate. Tenemos posibilidad de utilizar Data Flows en Azure Data Factory a través de lo que se denominan Wrangling Data Flows. O sea que es un servicio muy potente y que está tomando mucho empuje en lo que es plataforma de datos. Al implementar Data Flows, lo que nosotros tenemos es la creación de un Data Flow, que es la extracción de la información desde Power BI, desde Power Apps, desde Customer Insights. Y luego tenemos la extracción de conexión a más de 100 orígenes de datos diferentes. Yo me puedo conectar a un Salesforce, a una base de Adobe, a una conexión OData, a un HD Insight, a Google Analytics. Puedo extraer datos de una web, por ejemplo, también para combinar con otras fuentes de datos. Y de esa forma yo voy a pasar, una vez que yo me generé la conexión a mi fuente de datos y se generan esto que se denominan entidades, ahí empezamos a transformar los datos, y en esta pantalla que es la pantalla de Power Query, normalmente, que denominamos así, tengo la capacidad de eliminar columnas, hacer transformaciones que normalmente hay un concepto que maneja Microsoft hoy en día y que es sumamente importante. Todo este tema de Data Flows lo que hace es empoderar a ese usuario de negocio que conoce justamente el core del negocio y que tiene ya muy claro qué es lo que necesita modelar para poder explotar su información. Entonces, Microsoft vino con esta herramienta, con Data Flow, justamente para empoderar a ese usuario, y ya nos vamos a meter un poco más allá de transformaciones de lo que se podrían llamar livianas en cuanto a extracción y carga de datos. Vamos a pasar y ver de que no solamente puedo extraer información, sino aplicar, y en este caso, tocando temas de inteligencia artificial, aplicar inteligencia artificial sobre los datos que estamos extrayendo, de cualquiera de los orígenes de datos que comentamos anteriormente, y que son más de 100 orígenes de datos que tenemos disponibles para poder consumir. Una vez que los consumimos, que transformamos, que de alguna forma masajeamos la información, tengo que disponibilizar esa información para que sea consumida desde otros destinos o desde otros puntos de información. Puede ser un reporte de Power BI o pueden ser otro tipo de plataformas o soluciones que consuman esa información. Entonces, una vez que nosotros hacemos las transformaciones, podemos guardar esta información, y el guardado puede ser en un CDS, que es el Common Data Service, que es la plataforma por default que tiene Power Platform, y donde puedo yo construir las entidades y de alguna forma persistir la información allí. Podríamos guardarlo directamente en un Power BI Storage, porque Power BI ya viene con su storage por default, que debajo de Power BI sabemos que existe un Azure Data Lake que viene conectado a Power BI por default, y que es donde van a guardarse también los data flows. Y la otra posibilidad que también tengo es tener mi propio Azure Data Lake. Si mi empresa tiene su propio Azure Data Lake, puedo conectar el Data Flow a Azure Data Lake y
utilizar directamente nuestro propio Azure Data Lake, donde puedo tener containers, tablas, blobs y directamente conectar nuestros data flow para que persistan la información allí. La otra capacidad que tengo también es de combinar data flows. En este escenario, por ejemplo, yo lo que estoy haciendo es generé, por ejemplo, un primer data flow que se podría llamar data flow 1 y cuando voy a generar mi segundo data flow puedo conectarlo al primero que generé. Supongamos, no sé, que el primero yo lo que hice simplemente fue generar una entidad genérica de fechas porque me gusta tener mi propia estructura de fechas. Entonces yo lo que puedo hacer es crear mi primer data flow con la estructura de fechas y cuando arranco a hacer el segundo, supongamos que el segundo ya tiene que ver con clientes, con productos, con diferentes entidades de, supongamos, supply chain, yo puedo decirle, bueno, cuando refresques la entidad o el data flow 1, que es el de fechas, refresca también las entidades conexas a ese data flow 1. Entonces, el data flow 2 se va a disparar, o sea, va a refrescarse en forma automática luego de obtener los resultados del data flow 1. O sea que esta inteligencia ya es automática en data flows y yo puedo enlazar y conectar los data flows de mi plataforma. En cuanto a las transformaciones y en cuanto a la secuencia en que se vayan dando las transformaciones. Y de vuelta, podemos salvar la información, tanto sea en un Common Data Service, podemos guardarla en un Power BI Storage o lo podemos guardar en un Azure Data Lake generación 2. ¿Cómo consumimos los resultados? Bueno, de vuelta, nosotros tenemos la información del resultado del data flow que vive en un Common Data Services, que vive en Power BI, que vive también en un Azure Data Lake generación 2. Estas son opciones de donde salvamos la información de un data flow cuando se refresca y una vez que nosotros salvamos esa información y que sabemos que la información está actualizada, la podemos empezar a consumir y podemos decir, bueno, desde Power BI yo abro un reporte o desde Power Apps me comienzo a armarme mi primera aplicación en un Canvas o en un Power Automate o vamos a Dynamics Insights y desde estas plataformas, cualquiera de estas 4 que estamos nombrando, Power BI, Power Automate, Power Apps, podemos conectarnos y tenemos conectores nativos que nos conectan directamente a Common Data Service y a Power Platform Data Flows. O sea que yo puedo consumir directamente los datos que fueron volcados luego de actualizar la información del Data Flow. Otra forma que tenemos también es el resultado de nuestro Data Flow queda guardado en un folder, una carpeta de Common Data Model, en un Data Lake, o sea que yo puedo decirle a mis Data Flows quiero que sean data flows con características analíticas y eso me va a guardar automáticamente una carpeta en un Common Data Model que va a residir en un Azure Data Lake generación 2 y luego desde diferentes servicios de Azure yo puedo consumir esa información de mi Common Data Model. O sea que yo podría conectarlo a través de Azure Data Factory, Databricks, podríamos hablar de Synapse, podríamos hablar de Machine Learning y todas estas plataformas de Azure, todos los servicios de data de Azure pueden consumir directamente de esa carpeta de Common Data Model que es el volcado final o resultado final de mis data flows. Vamos a volcarnos ahora directamente a demo en vivo de algunos de los tópicos que quiero mostrarles de Data Flows. Entonces voy a pasar directamente a mi navegador por aquí. Y por aquí tenemos un par de ejemplos que quiero mostrarles. Vamos a abrir esta opción aquí para mostrarles en definitiva. Esto es directamente el servicio nube de Power BI. Para todos los que lo conozcan, lo van a tener muy reconocidos. Los que no los conozcan, voy a comentar brevemente qué es lo que estamos viendo aquí. Esta es una plataforma totalmente nube, 100% nube, app.powerbi.com.
Si tengo mi cuenta empresarial, me conecto con mi cuenta, hago un login con la cuenta de empresa, y como podrán ver aquí, yo estoy ingresando en lo que se llama un grupo de trabajo, un workspace, y este workspace en particular tiene un símbolo de un diamante que significa que estoy bajo una capacidad que se denomina Premium. La capacidad Premium en Power BI normalmente se adquiere como capacidad dedicada a mi organización. Y esa capacidad dedicada me permite justamente tener un despliegue con una fuerza de actualización y con una capacidad que está 100% asignada a mi organización y no se comparte con otras organizaciones. Entonces, cuando necesito hacer carga de información, caso explícito de los data flow, lo que voy a tener es una capacidad 100% dedicada a mi organización. Si ustedes se fijan en este workspace, como en cualquier workspace de Power BI, tenemos diferentes componentes que tienen que ver con dashboards, que tienen que ver con reportes que publiquemos en este workspace, que tienen que ver con subir también archivos de Excel que pueden subirse directamente a la zona de workbooks. Vamos a tener datasets o modelos de datos subidos al servicio nube. En este caso podemos ver varios modelos de información subidos al servicio nube. Y tenemos justamente la capacidad de data flow, que era lo que comentábamos antes. Y en mi caso yo tengo varios data flows que ustedes pueden ver que están distribuidos en esta área, ¿no?, de trabajo. Y tenemos diferentes opciones, ¿ah? Cada vez que yo quiero generar un nuevo ETL o un nuevo data flow para extraer información de otra fuente de datos, lo que hago en la parte superior derecha de la pantalla, voy a la opción de crear. Y la opción de crear me permite justamente crear un data flow desde cero, ¿no? Y como le decíamos antes, en la PPT mostrábamos, yo puedo crear un nuevo data flow que defina una nueva entidad, supongamos una nueva entidad que extrae datos de un archivo JSON o de un archivo Excel o conecta con una base de datos, y esa sería la primera opción que vemos acá, definir una nueva entidad. Definir una nueva entidad significa justamente, agrego una nueva entidad y ahí me da la opción de todos los conectores que tengo disponibles, y van a ver que aquí tengo conexión, incluso si quiero extraer tablas de un archivo PDF o conectarme a una base de datos, tengo varias opciones. Y fíjense que esto no estamos pensando en 100% Microsoft. Puedo conectarme a una base de datos de Google, BigQuery, puedo conectarme a Oracle, puedo conectarme a SAP HANA, puedo conectarme a Snowflake. O sea, tengo conectores justamente para extraer información de cualquiera de estos orígenes de datos, y los puedo ver justamente disponibles también por tipo de plataforma, ¿no? Puedo conectarme a archivos de tipo base de datos, conectores de Power Platform, de Azure. Y como ven acá, un poco volviendo atrás con lo que decíamos de la PPT en el slide, yo puedo crear un data flow que conecte con otro data flow. Y fíjense que aquí, por ejemplo, está justamente esa opción disponible, ¿no? Yo podría crear un data flow que conecte con otro data flow que ya tengo previamente creado, y seguramente si yo me conecto justamente ahí a Power BI Data Flow, me va a pedir un gateway que puedo utilizar. Y una vez que me logueo, me va a dar las opciones de conectarme a otros data flow que ya tengo previamente disponibles. Entonces ahí, por ejemplo, en mi caso, si le doy Next, me va a proveer de la capacidad de conectarme a otros data flows que previamente yo tenía creados en esta plataforma, en este caso Power BI, pero podríamos conectarnos a data flow que provienen desde Power Apps, por ejemplo. En este caso, fíjense que lo que hace, me muestra todos los data flow que tengo disponibles, y yo podría crear un data flow a partir de otro. En este caso estoy conectándome a otro data flow que ya está previamente creado. Vamos de vuelta a las opciones que veíamos cuando creábamos un data flow. Entonces, por ejemplo, puedo arrancar definiéndome una nueva entidad y conectarme a una vasta lista de opciones que podemos extraer en cuanto a base de datos. Y se habrán dado cuenta que habíamos hablado de bases de datos que pueden ser on-premises o que pueden ser nube. Puedo linkear a entidades de otros data flows. Por ejemplo,
Como veían hace un ratito, yo tenía una entidad que era una entidad para generarme fechas, una estructura de fechas, calendario, ¿no? Es súper recomendable tener una tabla explícita de fechas en cualquier modelo de datos. Yo puedo conectarme a otro Dataflow de repente que tenga esa entidad. Puedo importar modelos, o sea que un punto interesante es que cada vez que yo salvo o grabo un Dataflow, ese Dataflow queda persistido en un archivo JSON. Entonces yo podría exportar mi archivo JSON desde otro Dataflow y después importarlo desde otro workspace. Esa es un poco la modalidad. Si necesito mover un Dataflow de un workspace a otro en Power BI, puedo exportar el Dataflow y puedo importarlo desde otro. Y también puedo linkear mis data flows, y como pueden ver la última opción ahí, es justamente hacer un attachment de un Common Data Model. ¿Qué significa esto? Que en lugar de que mis data flows queden conectados a un Azure Data Lake que pertenece a Power BI, yo puedo conectar mis data flows para que queden persistidos o grabados en mi propio Azure Data Lake, o sea, en mi propio Azure Data Lake de mi organización. Eso es sumamente interesante porque yo podría guardar data flows en mi propio Azure Data Lake y luego reutilizarlos desde cualquier otra plataforma. Una vez que está persistida la información, esa información puede ser consumida desde otra plataforma que se conecte a mi propio Azure Data Lake. Y ahí podemos seguir la secuencia de construcción de un pipeline, de una orquestación de información. Yéndonos al punto de cómo vemos un data flow. En este caso, fíjense que yo estoy conectándome a una fuente de datos muy simple. Vamos a ir en este data flow, vamos a fijarnos el origen de datos aquí. Y como pueden ver a la derecha, yo puedo ir paso a paso viendo qué es lo que estoy haciendo en mi Dataflow. Es muy gráfico, ¿no? No hace falta, y esto es una característica sumamente importante que está incorporando Microsoft ahora en todo lo que es la plataforma, Power Platform en general, que es no necesito codificar, más allá que hay un lenguaje de programación atrás. Si ustedes se fijan acá, todas las transformaciones, y si doy clic en la opción de transformaciones, fíjense todas las transformaciones que podríamos realizar de forma gráfica, ¿no? Desde darle formato a una columna, desde extraer información, los primeros caracteres, los últimos caracteres, un rango, hacer pivot, hacer unpivot, hacer automático relleno de determinadas líneas, reemplazar valores. O sea, hay muchísimas transformaciones. Estamos hablando de más de 300 transformaciones que puedo hacer directamente en forma gráfica y sin usar el lenguaje. Si me siento más cómodo, y eso yo siempre lo repito, ¿no? en algún tipo de entrenamiento que he dado, si empiezo a sentirme más cómodo con el lenguaje, siempre además tengo la posibilidad, en este caso tengo esta entidad que se llama respuestas de service, de una encuesta, y pueden ver de que si yo voy al Advanced Editor, esta opción que aparece por ahí arriba, una vez que yo me empiezo a sentir cómodo con el lenguaje, puedo retocar muchas cosas que aparecen aquí. Evidentemente, de a poco y paso a paso, pero yo puedo ir mirando el código que va escribiendo. Este código se va escribiendo automáticamente cada vez que hago uno de los pasos desde la interfaz gráfica. Entonces, lo que yo puedo hacer acá es ver de que tengo diferentes columnas. Y desde las columnas yo podría, por ejemplo, decirle, esta primera línea para mí son los títulos de las columnas, que el primero podría ser, por ejemplo, el ID. Y acá lo que estoy haciendo es simplemente completando, si ustedes se fijan, en esta parte superior de la pantalla, si ustedes se fijan en csv.document y tengo una URL que apunta a un archivo CSV. Este archivo CSV es una encuesta con formato Excel que está subida a una plataforma SharePoint, si ustedes se fijan por aquí en la URL. Entonces,
Esto se trata simplemente de alguien tomó una encuesta después de dar un curso, por ejemplo, y una vez que se terminó el curso, se sube la encuesta con los resultados de esa encuesta, y lo que pueden ver es que una vez que subimos este archivo, el Dataflow lo va a tomar, y evidentemente si subo una nueva versión de ese archivo porque agregué más datos de la encuesta o agregué más datos a mi archivo CSV, ese archivo CSV se va a subir nuevamente a SharePoint, y el Dataflow en este caso, como es una plataforma online, no precisa ningún gateway para refrescar la información, se va a refrescar en forma automática. Entonces, lo que estamos hablando acá es cada vez que alguien suba resultados de una encuesta a este archivo SharePoint, se va a leer en forma automática y va a empezar a hacer estos pasos que vamos a ir viendo ahora. Estos pasos lo que va a ir haciendo es transformándome la información para dejármela pronta para ser consumida luego desde, supongamos, un reporte de Power BI que muestre los resultados de la encuesta. Pero vayamos paso a paso. Si ustedes se fijan, el siguiente paso es promover los encabezados, que es lo que veíamos recién, de que lo que está haciendo es simplemente poner los encabezados de la primera línea como títulos de cada una de las columnas, y ahí van a ver de que cuando tomemos los encabezados, vamos a ver el resultado ahí, estamos promoviendo, y justamente fíjense que el ID pasó a ser título de la columna, y luego tenemos resultados. En este caso, primer columna es la calidad del servicio general, ¿no?, como resultado de la encuesta, ¿no? Entonces, satisfactorio, neutral, muy satisfactorio, esos son los resultados que la persona fue completando de cada una de la encuesta. Y fíjense que tenemos varias consultas que se le fueron haciendo a las personas. Por ejemplo, acá hay una consulta que dice mantenimiento general de las calles del barrio. Entonces, hay un montón de consultas que se le fue haciendo a cada una de las personas que fue completando en esta encuesta, y vamos a ir viendo en el paso a paso. Acá una de las transformaciones que se fue haciendo es el tipo de datos, consumiendo el tipo de datos. Se renombran las columnas. Vamos a ir viendo paso a paso algunas de las transformaciones. Se agrega una columna condicional, por ejemplo, en este caso para el location del evento. Si el ID es menor que 250, dice que es Seattle. Si es mayor que 250, es Houston. O sea, esto es para detectar. Y fíjense que podemos agregar condicionales también en nuestra rutina de Power Query. Las condicionales que nos permiten decir, bueno, si este evento fue realizado en un ID menor que 250, y fíjense en la columna en particular de Event Location, por aquí, fíjense que automáticamente la condicional está funcionando y está definiendo, bueno, si el ID es menor que 250, significa que la ciudad es Seattle; si es mayor que 250, la ciudad es Houston. Y vamos al punto justamente de dónde podemos aplicar, en este caso, que es todo texto, ¿no? Es todo texto, resultados que tienen que ver con resultado de la encuesta, de satisfactorio, no satisfactorio, neutral, o insatisfactorio. Fíjense que lo que vamos a hacer acá es un análisis de sentimiento de cada una de estas columnas. ¿Qué significa el análisis de sentimiento? Que si la persona dijo esto es muy satisfactorio, me gustaría que ese resultado se traduzca como muy positivo o como un puntaje muy positivo, y si dice insatisfactorio, que se traduzca en un puntaje no negativo, pero más cercano a lo que se denomina ese rango que va entre 0 y 1, ¿no? 0 es cuando el sentimiento del análisis de texto es malo o pesimista, y muy cercano a 1 cuando el resultado del análisis de texto es muy positivo, en este caso en la encuesta, ¿no? Entonces, fíjense lo que vamos a hacer acá, y vamos a ir a este punto que dice invocar Cognitive Services. Y vamos a ver el resultado de esto, y sobre todo vamos a ver cómo llamamos o cómo fuimos a dar con este análisis de sentimientos. Si ustedes se fijan en la parte superior de la tabla, dice vamos a agregar una columna, y esa columna va a tomar la función de Score Sentiment,
y la va a aplicar en cada una de las líneas de la columna de Event Satisfaction. O sea que vamos a ver de que lo que estamos haciendo es tomando una columna de la encuesta y sobre esa columna de la encuesta estamos analizando el sentimiento de el texto definido en esa columna. Entonces vamos a ver que en este caso, este paso lo que está haciendo es yendo contra un servicio cognitivo de Azure que está embebido dentro de la plataforma Power BI, y en este caso en el Dataflow mismo. O sea, el Dataflow tiene la capacidad de utilizar un servicio cognitivo por defecto que lo que hace es tomar cualquier tipo de texto. Esto podría ser un texto de, supongamos, un análisis de campaña de marketing, o podría ser el texto de una encuesta de un cliente donde nosotros le pusimos que el cliente escriba, que le dé una descripción de cómo fue el servicio. Entonces lo que va a hacer esto es ir y extraer la información de ese texto, de la consulta que se hizo el cliente, lo lleva contra los servicios cognitivos de Azure y devuelve un score que va a estar entre 0 y 1. Ese score va a ser más cercano a 0 si el resultado de ese sentimiento es más pesimista de alguna forma, y va a devolver un score más cercano a 1 si ese resultado fue positivo. Entonces, ahí está ejecutando la consulta y mientras ejecutamos la consulta yo voy a abrir un poquito esta query que aparece por acá para mostrarles ahora después. Y fíjense aquí, una vez que terminó, fíjense lo que estábamos hablando, ¿no? Esta columna, por ejemplo, representa, y fíjense que 0.974, si nos vamos justamente al Event Satisfaction, esta columna acá, si este número es satisfactorio, nos da 0.974. Sin embargo, por ejemplo, el primero, que es neutral, que dice neutral el texto, el resultado es 0.753. Y si vamos al muy satisfactorio, el resultado da 0.974. Entonces, en cada una de las columnas, los resultados son diferentes de acuerdo a la información del texto que fue enviado. ¿Cómo se ejecutó esto? Bueno, tengo varias opciones para ejecutar y llevar el dato al servicio cognitivo y analizar el texto. Una forma es con una función, que ustedes se fijan acá, y tenemos una función que permite pasar el texto al servicio cognitivo, y ahí, si vamos directamente al código, van a ver de que lo que estamos haciendo acá es llevando al servicio cognitivo y le estamos diciendo que este es el dato que mandamos, y la función, si ustedes se fijan, recibe un texto como dato. O sea que lo que hace esta función es, en base al texto que yo le ponga, devuelve un resultado. Ahora, si yo quiero utilizarlo directamente en Power Query, supongamos que yo digo, esta columna es la que quiero que se analice, o esta columna es la que quiero que se analice, yo me paro directamente en la columna. Supongamos acá, por ejemplo, que dice, quiero analizar cómo estuvo la comida en el evento. Yo me puedo parar acá en esa columna, y en la parte superior derecha de esta pantalla tengo esta opción que dice AI Insights. Y ahí la tengo disponible sobre Power BI mismo, y con esa opción de AI Insights ya puedo directamente llamar a los servicios cognitivos. Entonces vamos a ver que justamente aquí, si yo disparo esa opción de AI Insights, ahí me va a dar la opción de decirle, bueno, en esa columna quiero aplicar servicios cognitivos que yo pueda mandarle un texto o mandarle una imagen. O sea, yo voy a tener la capacidad justamente con esa opción de AI Insights de mandar la información que yo quiera desde mi origen de datos. En este caso, recuerden que mi origen de datos era una planilla de Excel,
podría ser una lista de SharePoint, podría ser incluso una columna de una tabla en una base de datos que puede provenir, como veíamos antes, de Oracle, de SQL, de Snowflake, de un CRM. Entonces, lo importante acá es destacar de que Data Flows no solamente me está dando la capacidad de extraer y conectar datos desde diferentes orígenes de datos, sino que además poder tomar cualquiera de las columnas que yo extraje y utilizar cualquier servicio cognitivo que quiero aplicar sobre esas columnas. Entonces, por ejemplo, yo acá me paré en la columna de comida, de cómo estuvo la comida del evento, y podría aplicar cualquiera de estos servicios cognitivos. Uno es de hacer un tag de imágenes, otro de extraer frases claves, otro servicio cognitivo para detectar automáticamente el lenguaje, otro servicio cognitivo para aplicar un análisis de sentimiento. ¿Ah? Y puedo ir mucho más, ¿no? Puedo ir mucho más porque además, una vez que yo defino el data flow, puedo aplicar algoritmos de Machine Learning. Si yo tengo algoritmos previamente creados, puedo aplicar esos algoritmos de Machine Learning directamente sobre mi data flow. Entonces, si utilizamos, por ejemplo, acá servicio cognitivo, yo le puedo decir, quiero aplicar el servicio cognitivo sobre el tema del rating de la comida. Y acá el lenguaje, yo puedo aplicar un valor o puedo poner el lenguaje. Esto es opcional, ¿no? Porque lo que puede pasar es que mi encuesta no esté en inglés, esté en español, esté en otro idioma. Yo puedo aplicarle el lenguaje que quiera y ponerle, si esto va a estar en inglés, pongo EN o dejo libre porque el default es en inglés. Pero si justamente aplico esto, lo que me está haciendo esto es generarme una columna nueva en este paso, y esa columna nueva va a tener el análisis de sentimiento de cómo estuvo la comida en el evento. ¿Ah? O sea que eso básicamente es las propiedades que tenemos directamente disponibles en Power BI para utilizar análisis de sentimiento en este caso en particular, o servicios cognitivos en particular. Y lo que les decía antes, si yo voy al Data Flow mismo, voy a la opción de Data Flows, fíjense lo siguiente, que es justamente si yo quisiera, paremos no en este, por ejemplo, en este Data Flow, y tengo la opción de, como les decía antes, aplicar un algoritmo de Machine Learning directamente desde acá. O sea que yo, mi Data Flow también puedo conectarlo a un modelo de Machine Learning directamente desde acá. Entonces la idea es de que también podamos tener disponible la opción de conexión a Machine Learning directamente desde Data Flow. Vamos a ver otro ejemplo que es el tema de análisis de imagen. Y me voy a ir a este Data Flow que tenemos acá, que tiene que ver con imágenes. Y ahí lo que quiero mostrarles es básicamente también, de vuelta, esto está conectado a un archivo Excel. Voy a pararme acá para poder ver el archivo Excel. Voy a copiar simplemente la URL y la voy a pegar en mi navegador. Y lo que quiero mostrarles aquí es justamente la otra propiedad que tenemos. Esto lo va a abrir en un archivo Excel. Esto es un archivo Excel de vuelta. Comento de que Dataflow puede estar conectado a cualquier tipo de orígenes. Y aquí vamos a fijarnos lo siguiente. Si yo me paro en una de estas líneas y tomo una de estas imágenes y la llevo al navegador, fíjense que esta imagen, por ejemplo, está llena de flores, para poner un ejemplo. Y vamos a irnos a nuestro
a nuestro data flow y vemos de que estamos conectados a este archivo de Excel. Vamos a ver la navegación que hacemos. Bueno, como siempre nos da que la primera línea serían los títulos, entonces hago, y este paso de acá de promover headers, lo podemos encontrar en esta opción acá en la parte superior derecha de la pantalla, que es usar la primera fila como títulos. Ahí promovemos los headers, hacemos un cambio de columna en cuanto a tipo de columna, y ahí por ejemplo tenemos que la primera línea es justamente la 69776. Y nosotros esto lo anotamos a mano, ¿no? Dice name flowers. Pero vamos a hacer esto, vamos a decirle que queremos llamar a un servicio cognitivo para que nos reconozca automáticamente. Y este es el servicio cognitivo, que si ustedes se fijan es cognitiveservices.tagImagesAnyText. O sea que lo que va a hacer es detectar automáticamente qué imagen le mandamos, ¿no? O sea, si yo acá pego la imagen, nos va a decir automáticamente qué imagen, o sea, qué reconoce de la imagen que estamos pegando allí. Entonces, en nuestro data flow lo que estamos haciendo es, cuando hacemos el invoke acá, vamos a ir justamente a ese paso que invoca la función, que cuando invoca la función no es nada más ni nada menos que dar clic en esta opción de AI Insights que vimos antes, ¿no? O sea, la opción AI Insights es la que me permite mandarle la imagen para que la analice. Que esto, si lo repetimos manualmente, es un paso muy simple, que vamos a repetirlo para que lo vean. Esta columna de imagen, yo me paro en la columna de imagen, que es la que tiene justamente los JPG de cada una de las imágenes. Voy a esta opción de AI Insights, inserto un paso en mi data flow para que lo podamos ver en funcionamiento. Y ahí lo que vamos a ver es que a partir de esta imagen vamos a esperar que nos devuelva los servicios cognitivos. Y como dije anteriormente, mientras esto va cargando, yo podría utilizar el data flow utilizando justamente los servicios cognitivos que tengo disponibles, que eran estos 4 que veíamos ahora, pero podríamos salvar mi data flow y utilizar un modelo de machine learning que tengamos, por ejemplo, para detectar anomalías, para poner un ejemplo. Voy a utilizar este que dice Tag Images. Le voy a decir que agarre la imagen directamente de la columna de imágenes que yo tengo en mi data flow, que el lenguaje lo detecte en forma automática, así que lo voy a aplicar directamente. Y ahí vamos a ver la detección. Acá vamos a expandir esto. Y ahí vamos a ver de que cuando estamos expandiendo, acá vamos a eliminar este paso. Teníamos duplicado los pasos, así que ahí estoy expandiendo. Y vamos a ver de que en este paso vamos a ver, fíjense que tomó la primera imagen, esta primera imagen 69776, que sería esta. Esta es la imagen que se le mandó al servicio cognitivo y en forma automática el servicio cognitivo nos agregó un par de columnas. Esta columna que nos dice y automáticamente empieza a darnos, bueno, se detectó pasto, se detectaron flores, se detectaron platos, se detectaron tomates, por ejemplo, colores, y fíjense que da un grado de confidencia a cada uno de esos tags. Por ejemplo, pasto, la confidencia es del 95%. Y si nosotros seguimos avanzando acá, vamos a ver de que cada uno de los datos
Vamos a darle close acá. Vamos a hacer un reload y cada uno de los tags, lo que quería comentar es que lo que está haciendo el tag es dándome un grado de confidencia de cada uno de estos datos. O sea, cada uno de esos tags me va dando, bueno, se detectó pasto, ¿qué grado de confidencia tiene el resultado? Se detectaron flores, ¿qué grado de confidencia tiene ese resultado? Entonces, para cada uno de los datos de las imágenes detectadas me da un grado de confidencia que yo podría decirle, después podríamos crear una columna condicional, por ejemplo, en mi data flow, diciéndole, bueno, si el grado de confidencia es arriba del 95%, yo sé con seguridad o con cierta seguridad de que ese objeto está detectado en la imagen. Yo podría pasarle un sinnúmero de imágenes, acá estamos hablando de un archivo de Excel, pero podríamos pasarle cualquier tipo de archivo, ¿no? Entonces, fíjense aquí de que en este dato acá, vamos a pararnos arriba del dato para que nos muestre cuáles son los grados de confidencia. Y fíjense por aquí que nos devuelve los grados de confidencia más abajo, 95% para pasto, flores en un 87%, platos en un 86%, arreglo en un 65%, tomates en 50%, colorful en un 35%, y así para cada una de las imágenes que yo le vaya pasando. Cada imagen que yo le vaya pasando me va a devolver un grado de confidencia. ¿Ah? Eso por un lado. Y esto 100% hablando de servicio nube y de usar servicios cognitivos directamente en Dataflows. Ahora, lo que quiero mostrarles, y poco para cerrar la sesión, quiero mostrarles otro tema en particular que tiene que ver con, si yo me voy al workspace, vamos a ver un reporte. Este reporte fue un reporte armado por el equipo de producto de Power BI para lo que es el cuadrante Gartner. Y lo que quería mostrarles, un trabajo súper bueno que se hizo aquí para expectativas de vida a nivel global a transcurso de los años, pero sobre todo quiero mostrarles la capacidad desde Power BI, ahí estoy hablando un poco más de Power BI Desktop, en cuanto a diferentes alternativas para aplicar inteligencia artificial sobre nuestros reportes. Entonces, por ejemplo, si ustedes se fijan acá, voy a ir a uno de los reportes que tiene que ver justamente con los comportamientos. Ustedes se fijan acá y podemos ver el comportamiento y el análisis de expectativa de vida, y esta es una de las visuales que tiene Power BI, que me permite ver expectativa de vidas y la explicación, ¿no? Fíjense que esta visual está explicando cuáles fueron los principales influencers de nuestra expectativa de vida, qué hizo que se incremente la expectativa de vida. Entonces yo quiero ver cómo fueron los incrementos y dice, bueno, si cada uno de los países hizo un esfuerzo en tener agua potable, ese fue el factor que más influencia tuvo en los niveles de expectativa de vida. Si ustedes se fijan aquí, diferentes, por ejemplo, en tema de expectativa de vida, da un análisis de cada una de las variables, por ejemplo, el GDP per cápita, que influenció en un 6.5 la expectativa de vida. Si yo este análisis lo quisiera hacer por país, podría venir acá y poner un país en particular, y para ese país en particular yo voy a también poder ver ese análisis afectando y hace de vuelta ese análisis afectando solamente para ese país en particular. Entonces, en este caso, por ejemplo, lo que incrementó la calidad o la expectativa de vida fue el porcentaje de population de mujeres cuando superó un 12.36. Entonces,
en cada uno de los países yo también puedo hacer ese breakdown. Y fíjense que esto se puede hacer socioeconómico, se puede hacer por calidad de vida, y puedo borrar el análisis de aquí y me va a hacer automáticamente el análisis. Esta visual automáticamente detecta, y fíjense que acá no solamente está detectando calidad de vida hasta el año 2013, sino que después hace un forecasting, toda la parte gris es un forecasting que está haciendo de, estoy pasando al año 2057, por ejemplo, y ahí me está dando un forecasting de expectativa de vida para ese año. Acá puedo encontrar, por ejemplo, segmentos y puedo segmentar la información. Esta otra visual que estamos mostrando ahora es una visual que es un decision tree y lo que está mostrando es, el decision tree es crecimiento de calidad de vida y yo puedo decirle, bueno, quiero ver cuál fue el mayor valor que afectó el crecimiento de calidad de vida y ahí automáticamente me dice, bueno, un valor de... un valor que afectó mayormente el crecimiento de calidad de vida fue los casos de malaria. O sea que los casos de malaria, un decrecimiento de los casos de malaria afectó en un 6,06% la expectativa de vida. Y así puedo seguir abriendo, ¿no? Y decir, bueno, a partir de ese factor quiero ver el segundo factor con mayor valor. Entonces, el segundo factor con mayor valor fue la mortalidad neonatal y cómo afectó. Entonces, yo puedo ir encontrando causas a través de Decision Tree. Decision Tree es otra visual nativa hoy en día de Power BI. La anterior que habíamos mostrado, las dos utilizan capacidades de inteligencia artificial. O sea, las dos encuentran correlación entre variables, me permiten hacer forecasting, encuentran justamente vinculación entre diferentes variables de nuestro modelo, y en este caso puedo hacerlo obviamente también por país. O sea, yo puedo marcar un país y me va a hacer el análisis. Fíjese que ahí la barra cambió, y si voy cambiando de país, va cambiando los resultados en base al país que yo seleccione. Esas son algunas de las visuales que utilizan inteligencia artificial. No es la única. Quiero mostrarles una más antes de finalizar. Esta es una visual súper interesante que hace muy poco sacó Power BI, y lo que hace es un análisis de todo el contexto, en este caso todo el contexto, todas las visuales que yo tengo, que estoy visualizando el crecimiento de expectativa de vida por continente, por país y por continente y por año, y por país y región. Y fíjense que si yo elijo, por ejemplo, solamente Europa, por poner un caso en particular, fíjense lo que pasa automáticamente con el sumario que aparece aquí a la derecha. Automáticamente se ajustó en base al contexto que yo le estoy pasando, que en este caso es solamente Europa. Entonces, este sumario, que es lo que se llama una narrativa visual, va narrando lo que ve en pantalla, va narrando todo el análisis del contexto de lo que fue en pantalla. O sea, esto es un sumario que para una unidad de negocio es una visual muy potente, porque me permite decir, bueno, para un país en particular o para un contexto en particular, yo quiero la explicación de ese contexto en particular. En este caso, por ejemplo, vamos a elegir un país en particular, en este caso Alemania, para ver expectativa de vida para Alemania en particular, y fíjense que el sumario también se va a ir ajustando en base al contexto que yo le vaya marcando. Lo mismo si yo cambio de año acá y pongo solamente quiero 2010, y ahí se va ajustando automáticamente el contexto y el sumario para determinar únicamente
en qué, o marco Asia, por ejemplo, y me va ajustando ese sumario automáticamente en el caso de la explicación de nuestras gráficas para ese contexto en particular. Esta narrativa visual es una narrativa que además puede ser ajustada en forma automática para agregarle más valores. Si yo quiero agregarle valores a la narrativa, por ejemplo, para un país en particular, puedo ajustar esa narrativa y no dejar solamente la opción nativa de lo que va redactando automáticamente Power BI en lo que va detectando del contexto del reporte. Bueno, esto era un poco lo que quería mostrarles en cuanto a la potencialidad de inteligencia artificial dentro de lo que es Power BI, tanto de Data Flows, que era el servicio nube, como lo que estuve mostrando ahora, lo último, que tiene que ver con la generación de un reporte en Power BI y las visualizaciones que están utilizando inteligencia artificial hoy en día directamente en Power BI con lectura de nuestro modelo de datos. Les agradezco por la atención, por haber estado aquí. Me pueden contactar nuevamente en redes por Gastón F. Cruz si tienen alguna consulta adicional. Gracias de vuelta a Luis y a los organizadores de esta comunidad de inteligencia artificial por haber generado este evento, que es sumamente grato poder participar. Y bueno, saludos a toda la audiencia. Excelente, Gastón. Muchísimas gracias por tu aportación. Siempre muy interesante aprender de ti. Hay un par de preguntas, si te podemos robar unos minutitos. La primera es, ¿Power BI soporta SQL Server Integration Services? Bueno, ahí muy interesante la pregunta. Power BI no es que soporte, pero Integration Services es una de las plataformas de justamente integración de datos que podríamos utilizar para hacer el mashup de información. O sea, supongamos que no queremos utilizar Data Flows porque lo encontramos que nos falta algún tipo de transformación. Podríamos hacer la transformación directamente en SQL Integration Services y hacer un landing de la data en, supongamos, un SQL Server o un Azure Data Lake. Entonces Power BI lo que va a hacer es dejar que SQL Integration Services corra la rutina de extracción de información, el ETL, y una vez que el Integration Services corra ese paquete y termine esa integración, ahí Power BI va a tomar los datos que sincronizó con SQL Integration Services y va a continuar justamente, por ejemplo, en el área de reportabilidad. Ahí lo que a veces se confunde es, bueno, ¿hasta dónde llega Power BI? ¿A dónde llega Integration Services? Son dos herramientas que perfectamente se pueden complementar, ¿no? Excelente, muy bien. Muchas gracias a la audiencia por la pregunta y a ti por la respuesta. Y la segunda es, ¿el servicio AI Insights está disponible para el nuevo tipo de licencia Power BI Premium por usuario? Buenísima la consulta, es un tema caliente en la comunidad de Power BI ese. Va a estar disponible, sí, o sea que cuando Microsoft lance el preview de Premium per User en licenciamiento, toda la capacidad de AI Insight va a estar disponible en ese licenciamiento. Ok, perfecto. Muchas gracias por la respuesta y también Carlos por la pregunta. Ok, pues creo que ya no hay más preguntas. Pues nuevamente, gracias Gastón por tu excelente ponencia, por apoyar al evento con tus conocimientos y pues seguimos en contacto en futuros eventos. Dale Luis, nos estamos viendo pronto en un nuevo evento y bueno, gracias nuevamente por la convocatoria y gracias por la audiencia, por las preguntas y por haber estado ahí. Perfecto, bueno, pues hasta la próxima, amigo. Que pases buen día. Hasta la próxima, Luis. Un abrazo. Muy bien. Y Bye, bye. hacemos una pausa de 1 hora. Continuamos con el resto de las sesiones de la tarde. Nos vemos más adelante. Gracias a todos.